Muy bien, Dios les bendiga a todos. Voy a invitar a los que están atrás que puedan venir. Hoy somos un grupo más reducido, así que le voy a pedir que vengan todos más adelante. Desde nuestro hermano Ezequiel, que está allí en el ángulo superior izquierdo. Vengan un poco más adelante, Víctor y su esposa también. No sean rebeldes al llamado. Así no los tengo tan lejos. Si no, me voy a ir con el púlpito ahí y listo. Los engaño enseguida. Gracias. Todos los que están atrás, si pueden acercarse. Quiero mostrarle un video. Pastor Egardo, ¿puede venir un poco más adelante? Si es tan amable. Gracias, pastor. Yo necesito tenerlo cerca. El aliento suyo. Necesito acá el calor de su... Bueno. Quiero terminar o empezar. Hay algunos que todavía están orando. Hoy nos toca la cuarta lección, que en realidad solo voy a dar una introducción porque ha faltado muchísima gente y lo vamos a dar el jueves que viene, pero voy a empezar con el tema y como tenemos 25 minutos, quiero desarrollarlo bien y apuntar un poco a donde nos toca en esta cuarta clase. Pero quiero empezar mostrándole un video sobre la iglesia en China, la iglesia perseguida. Si quieren ir buscando en su Biblia, quiero tomar esta última palabra de la oración que fue oportunidad, me quedó muy marcado, y quiero hablarles de este concepto de oportunidad, ligándolo al concepto de enviar, este cuarto paso. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 pasos de este curso? ¿El primero cuál era? Pescar. ¿Dónde hay que pescar? ¿En la pecera o fuera de la pecera? Fuera de la pecera, ¿eh? Si vamos a ser discípulos y vamos a pensar en esto, hay que pensar en esta Navidad qué oportunidad para pescar. ¿Cómo estás, Mariela, para pescar? ¿Tenés buena carnada? Claro que sí, tenés el Evangelio, qué mejor que es. Número 2, ¿cuál fue el segundo paso que vimos? La selección 2. En realidad la dio Chiche, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Cargar. Hacer un discípulo es más que darle una lección. Es acercarnos a él, es acompañarlo, es cargar con sus problemas. ¿Y cuál fue el pasaje bíblico que desarrollamos? ¿Se acuerdan? La parábola del buen samaritano. Y ahí hablábamos de la importancia de cargar con una vida para que él aprenda a hacerlo después cuando hace otro discípulo. El tercero, transferir. Y ahí hablábamos que transferíamos vida, transferíamos verdades, transferíamos vivencias, y que si no tenemos nada para transferir, mucho no vamos a poder hacer discípulos. Y hoy nos toca enviar. La palabra enviar en la Biblia es tan maravillosa, tan maravillosa. Está muy ligada al envío de Cristo y al envío de nosotros. Y es un tema tan importante porque el trabajo de hacer un discípulo tiene un principio y un fin. Pregunta para todos antes de ver el video. ¿Cuándo podemos decir ya está listo el discípulo? ¿Qué te parece, Víctor? ¿Lo haces así? Bien, Egardo, bien. Bien. ¿Cuándo? Claro, cuando está listo un discípulo que hace discípulos, ¿verdad? Y esto lleva mucho tiempo. Ahora, se imaginen que para que él esté listo para enviarlo, tienen que entender cuál es la prioridad en su vida y en qué va a invertir el tiempo ahora que sé Cristo. Estuve orando con mi querido Damián. Vení, Damián. ¿Encuentran algún parecido a él con mi yerno, Damián? El nombre, muy bien, ¿no es cierto? Y que ambos son de Cristo, Muy bien. Damián, ¿cuánto hace que recibiste a Cristo, Damián? Va a ser, en enero va a ser un año. Wow. ¿Cómo conociste a Cristo? En la Lucila del Mar. En la Lucila del Mar. ¿Qué andabas haciendo en la Lucila? Y me fui de vacaciones a la Lucila del Mar. Bueno, y ahí te encontraste con el Señor. Sí. Fui a conocer el mar, pero la verdad que conocí mucho más que el mar. Amén. Sí. Amén. Muy bien, gracias, Damián. Bueno, y orábamos por él, por su familia, por sus hijos, y realmente todo lo que él está incorporando ahora es la idea de que él pueda después desafiar a otro. Yo creo que
la palabra de esta noche es oportunidad. Y quiero que vean ese video. Dale. Gracias. Cortito y contundente. Saben que cuando accede al gobierno Mao, él está convencido del cambio cultural y sabía que tenía que sacar el cristianismo para establecer todo su régimen de izquierda, de comunista. Lo notable es que hubo más discípulos de Cristo en persecución que en más de 160 años de obra misionera tradicional. Si ustedes quieren googlearlo después, van a descubrir datos que son tremendos y que reflejan el milagro que ocurrió. Por ejemplo, allí hablaba, en 1950 se hablaba de millones de cristianos, al final pensaban que iba a ser mucho menos, 40 años después, y descubren que en 40 años de persecución hay más discípulos que en 130 años de obra tradicional. No había templos, no había programas, no había cultos. ¿Cómo se multiplicaron? Con el concepto de hacer discípulos. Y yo creo que la iglesia nuestra está cambiando el paradigma. Estamos cambiando el propósito, estamos cambiando el enfoque en general. Y la verdad que en este tema que nos toca último, enviar, es todo un desafío porque no podemos enviar a ser un discípulo si nosotros no somos parte de haber sido enviados a ser un discípulo. Para el 2019 tenemos la carga profunda de que todos, los pastores, los líderes, todos podamos estar como enfoque prioritario de nuestra vida a ser un discípulo. Cada vez que uno habla de este concepto, nos suelen surgir algunas maneras de pensar que no nos permiten aceptar este desafío. Y de los 3 pasajes que quiero mostrarles, me gustaría solamente detenerme en el primero. Si me podés poner el PowerPoint, esta es la misión que nosotros tenemos. Hablábamos de que esta misión surge de 3 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Dale, pásala esa. Pásala. Y este es nuestro concepto. Yo lo llamo un desafío en 3D. Es la idea de cuando vos vas a hacer una película en 3D, ¿qué te dan? Y si vos te pones los lentes, entonces parece como que la pantalla sale y se te viene encima. Y si no te pones los lentes, lo ves todo medio borroso, ¿verdad? Como yo los estoy viendo ahora. Yo no lo estoy viendo en HD, ni en Full D, ni en 3D. Apenas los puedo ver. Pero me pongo esto y ahí los puedo ver un poquitito mejor. Bueno, la idea es ponerse los lentes de Dios y dejar de mirar la obra con los lentes nuestros. Miren, hay 2 maneras profundas de encarar el concepto de enviar a otro. Uno es
la forma tradicional. ¿Cómo es la forma tradicional? Todo hay que hacerlo dentro de la iglesia. Los cultos lo hacemos dentro de la iglesia, los discipulados dentro de la iglesia, todo dentro de la iglesia. Y entonces toda la actividad de hacer discípulos se concentra aquí. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno porque nos da a los nuevos discípulos el concepto de pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a un grupo pequeño, yo pertenezco a un grupo afín. Los domingos cuando me siento aquí, estamos, y hablo en primera persona, con todos los jóvenes. Y son una multitud aquí, desde adelante hasta atrás, todo este sector está lleno de jóvenes. Y esto es una iglesia llena de jóvenes y de adolescentes, y es una bendición. La pregunta es, ¿por qué hay tantos jóvenes? Bueno, yo creo firmemente porque se logra la pertenencia. A través de los grupos afines y de los grupos pequeños, encuentran amigos, encuentran un lugar donde identificarse, conocen a Cristo como Salvador, y frente a todas las presiones del sistema, qué importante es que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, encuentren contactos cristianos y se sientan parte. Así que es una bendición alcanzar los discípulos e integrarlos a la iglesia. Pero si solo nos quedamos en eso, nunca vamos a cumplir la gran comisión. Hay un segundo enfoque que se lo llama el enfoque contemporáneo, y es toda la iglesia se enfoca en las relaciones que tiene. Y en esas relaciones va a tratar de aprovechar las oportunidades para ser discípulos. Claro, uno de los problemas que encuentro en algunos campamentos cuando le hablo del desafío HD es, dice, desde que recibí a Cristo como Salvador, en esto de que fui rompiendo mis relaciones con el mundo e incorporando mis relaciones cristianas, no tengo mucho en qué pensar para poder hacer discípulos. Y el primer mensaje que hemos hablado es pescar. Ahora, si yo no tengo contactos afuera, si he cortado con todos mis contactos, ¿a quién voy a pescar? Sin embargo, Dios nos permite entender que, aunque en el concepto tradicional profundizamos la pertenencia, también es importante esto del concepto contemporáneo, que toda la iglesia sirva al Señor, desarrolla sus ministerios, trabaja en una obra misionera, tiene un grupo pequeño, pero además, como prioridad en su vida, tiene que hacer un discípulo. A ver, para hacer un ejemplo, ¿hacia dónde tenemos que ir este año nuevo? Hemos estado todo este tiempo hablando de hacer discípulos. Bueno, yo tengo a cargo un grupo pequeño, siga trabajando en ese grupo pequeño. Es una bendición. Se van a convertir personas en el grupo pequeño y ahí vamos a estar pescando para ser discípulos, ¿verdad? Trabajo en un ministerio, trabajo en una obra misionera, desarrollo mis dones. Gustavo, ¿no es suficiente con eso? Bueno, yo quiero decirles que estudiando tanto este tema desde la Biblia y tomándolo como un mandamiento, yo me doy cuenta que hemos postergado, como nos enseñaba el pastor Piovano, en el altar de los dones, hemos sacrificado la misión. Bueno, como yo tengo un don, como yo tengo un ministerio, me olvido de hacer discípulos. Y en realidad, una cosa no se contrapone con la otra, porque el primer concepto claro para enviar es que hacer un discípulo es un deber, porque es un mandamiento del Señor. Con lo cual, si yo me voy a poner a ser exclusivamente bíblico, le voy a pasar resaltador a todo el concepto bíblico de hacer discípulo, me voy a parar en Mateo 28 como un mandamiento, si yo no hago discípulo, estoy en desobediencia. No me animo a ser tan tajante como Guillermo, pero Guillermo dice, somos unos desobedientes seriales, porque aceptamos un montón de mandamientos del Señor y a este lo ponemos a un costado, y es con lo cual nosotros vamos a lograr el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de enviar, estamos hablando de lo que significó Cristo siendo enviado por Dios, ya lo vamos a ver, como un apóstol para la redención, y Cristo enviándonos a nosotros a alcanzar discípulos para enviar a otros. Este proceso, si se interrumpe por desconocimiento, por apatía o por frialdad espiritual, entramos en desobediencia. Así que la palabra enviar en la Biblia tiene una importancia clave para todos nosotros en este concepto de ser discípulos, porque estamos ganando a uno con la firme decisión de poder enviarlo para que alcance a otro. Yo digo, si logramos entre todos los que estamos aquí asumir esa carga de parte de Dios y nos ponemos en oración para clamar para que Dios nos dé un discípulo, pescado afuera, alcanzado por Cristo, cargando por Él durante todo este tiempo, si eso se hace realidad,
yo creo firmemente que esta iglesia no tiene techo, por los recursos y por las bendiciones que tiene. Así que vamos a leer un solo pasaje y vamos a ver un solo punto. Los otros los vamos a ver el jueves que viene. Yo les hablo esto de enviar en un desafío en 3D. Deber, depender y despegar. Deber, depender y despegar. Si vamos a enviar, tenemos que entender esto. Y hay que ponerse los lentes de Dios y mirar ahora lo que Dios nos va a decir en su palabra en este concepto de enviar. Quiero decirles que estudiándolo tuve muchas luchas, lo hice, lo desarmé, lo volví a hacer, lo volví a desarmar, hasta que pude encontrar estos pasajes que me traen paz al corazón en este concepto de enviar. Para que ustedes sepan, vamos a leer un solo pasaje en Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Solo vamos a ver la primera palabra, deber. Vemos este concepto y nos vamos a casa. A las 10 en punto nos estamos yendo. Juan capítulo 20. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, desde el versículo 19. Dice la Biblia así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y aquí está nuestro versículo. De aquí sale nuestro principio del deber, de ser enviado y de enviar a otros, siempre haciendo discípulos. Vamos a leerlo todo en voz alta. Versículo 21. ¿Vamos? Vamos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Espíritu. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieren les son retenidos. Y después sigue que Tomás, uno de los 12, no estaba entre ellos. Muy bien. ¿Dónde estamos parados aquí? ¿Y por qué hablamos de deber? Miren, cuando uno va a la Biblia a pensar en el concepto de enviar, hay tantos pasajes donde está este principio que uno termina abrumado por tanta verdad bíblica de un concepto que lo pasamos de largo. Solamente para que ustedes sepan. Jesús repite el concepto de enviar en Marcos capítulo 6, dice: entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad. Lucas 9, versículo 2, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Lucas capítulo 10, versículo 1, después de esto, el Señor designó otros 70 y los envió de dos en dos delante de él. Saulo, por ejemplo, Pablo, toma este concepto del Señor como fundamental y él desarrolla el concepto de enviar. Cuando cuesta su testimonio, ustedes saben que el testimonio de Pablo está en 3 pasajes de la Biblia en el libro de los Hechos. ¿El primero cuál es? Hechos 9. Segundo, Hechos 22. Y tercero, Hechos 26. En uno es un auditorio de judíos, en otro es un auditorio de gentiles, de romanos. En Hechos capítulo 9 dice, versículo 17, que Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hablamos del mismo evento. En otro auditorio, él cuenta en Hechos capítulo 22, que él le dijo, el Señor: ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y en el capítulo 26, cuando tiene el testimonio frente a Agripa, versículo 17, dice que librándole del pueblo judío, a los cuales le dice el Señor: yo te envío. En realidad todos somos enviados y todos tenemos que enviar. En esto de hacer discípulos, yo soy enviado por el Señor a ser un discípulo y yo tengo que enviar a otro. ¿Cómo podemos entender esta cadena de envío? Bueno, aquí estamos en Juan capítulo 20. Vamos a pintar Juan 20, ¿les parece? Cristo había resucitado. ¿A quién es las primeras que se le aparece? ¿A quién? A las mujeres, ¿se acuerdan? Se les aparece a las mujeres, se le aparece a Pedro,
se le aparece a los dos camino a Emaús y finalmente se le aparece a los discípulos aquí en el aposento alto. Probablemente este aposento alto quizás sea la casa de María y de Juan Marcos. Son todas suposiciones. Lo cierto es que el Señor aparece y traspasa las paredes, porque el relato nos dice que cuando llegó la noche de aquel día, las puertas estaban cerradas. ¿Por qué Juan pone acento en esta frase? ¿Para qué? Para que entiendan quién era el que se presentaba para enviarlos. Era el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Las puertas cerradas indicaban que Jesús traspasó físicamente las paredes y que no estaba sujeto a la ley natural que estamos sujetos nosotros. Antes de estar resucitado, el Señor estaba sujeto a esas leyes, ahora no. Él había vencido la muerte. Se presentaba con el cuerpo de resurrección que vamos a tener nosotros, según 1 Corintios capítulo 15, cuando seamos transformados, cuando Él nos venga a buscar. Hay un autor que dice, era tan necesario que los discípulos contemplen un Cristo distinto porque había un contraste entre lo temporal y lo eterno. Había un contraste entre las cosas limitadas y el poder ilimitado del Señor. Había un contraste entre las cosas comunes de todos los días y las cosas trascendentes y eternas. Había un contraste entre lo limitado, lo miserable y lo pobre de nosotros y lo transformador, poderoso del Señor. Eso que ellos estaban experimentando eran las palabras que venían y que significarían para ellos como desafío a la iglesia. Ustedes recuerden que este mismo Señor después los manda a buscar en Galilea le da la comisión de hacer discípulos, les dice que esperen el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, reciben el Espíritu Santo, tienen el poder del Señor y a partir de ese momento empiezan a experimentar algo de lo que las palabras del Señor les había dicho. Así que entiendan por un instante, las puertas estaban cerradas, pero algo más, otra de las cosas que destaca aquí Juan, es que Jesús le muestra las heridas y el costado, cosa de que no crean que era un fantasma, que era una alucinación. Era el Cristo que ellos habían convivido durante 3 años. Así que este Cristo resucitado, poderoso, le estaba dando la gran misión. Y aquí viene el principio este del deber, que yo quiero dejarles en esta noche. Dice el versículo 21, entonces Jesús le dijo, pasa a vosotros. Y aquí está la frase, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a ustedes. Miren, aquí hay algo muy importante. En el versículo 21, el verbo ha enviado se traduce desde el griego enviar con una misión. En realidad es la transliteración del verbo apóstol. Apóstol es alguien que es enviado con una misión. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es, así como el Padre me envió con una misión, ¿cuál fue la misión? Redimirnos, morir en la cruz, resucitar al tercer día. De esa manera yo los envío a ustedes para que hagan discípulos y a la vez que hagan otros discípulos. Quiere decir que lo que le está planteando aquí es el concepto del deber. ¿Por qué hablamos del concepto del deber? Porque si Dios ha diseñado enviar primero a Cristo, alcanzándonos a nosotros, síganme. Cristo nos envía y dice, de la manera que el Padre me envió, así los envió a ustedes. Es decir, así como Cristo fue el apóstol, el enviado con una misión, ahora todos nosotros, teniendo a Cristo como Salvador, somos enviados con la misma misión a ser discípulos. Y este es el programa de Dios. Y entonces yo digo, ¿por qué motivo nosotros no lo obedecemos? ¿Con qué autoridad cortamos esto que viene desde el cielo, desde la misma Trinidad, enviando a Cristo y nosotros siendo enviados? Y es que muchos de nosotros no tenemos el concepto del deber. Aquí cuando Jesús utiliza el adverbio como, vuelvan a mirar el versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, ¿cómo me envió? Siempre enseñamos lo que significa el adverbio como en la Biblia. Está haciendo una comparación. Hay muchos versículos de la Biblia donde el adverbio como nos me da una comparación para decirme cómo tiene que ser el mandamiento que yo tengo que hacer. Por ejemplo, a los esposos nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí está el adverbio como. ¿Qué sigue? Como Cristo amó a la iglesia. Es decir, de la única manera que yo puedo amar a mi esposa
y poder sentirme amado y respetado por ella es si yo experimento el amor de Cristo. Nos está dando un comparativo. Ese mismo adverbio como es el que utiliza aquí en el concepto de enviar. Y nos está diciendo, de la misma manera que el Padre me envió a redimir, en la misma manera somos enviados nosotros a ser discípulos que hagan discípulos. ¿Se dan cuenta del concepto del deber? Cuando hablamos de deber estamos hablando de que nosotros tenemos que entender a ser discípulos como un deber de nuestra vida cristiana, no como una opción, como una alternativa. Veo si tengo el don, veo si tengo ganas. Lo que ocurre es que el concepto de hacer discípulos es un concepto más trabajoso que cualquier otra cosa. ¿Cómo yo tengo planificada mi vida cristiana pensando en la aceptación de Dios? Déjenme pensar por todos, por un minuto. Bueno, desde el día que Cristo me salvó, yo trato de honrar a Dios. Trato de aprender su palabra, trato de obedecerle. ¡Excelente! ¿Qué más? Bueno, en todo eso trato de compartir el Evangelio. ¡Excelente! Me he pasado la vida predicando el Evangelio, contando manos que se levantan y estando contento con eso. Pero yo me encuentro con este pasaje y me doy cuenta que hay un deber mucho más extenso. Me doy cuenta que lo que Dios espera de mí no es solamente que predique el Evangelio y se convierta Mariela en esa prédica, sino que a partir de ese momento Mariela significa para mí un desafío de cargar, un desafío de transferir, una oportunidad para ser la discípula. ¿Por qué? Porque yo soy un eslabón más de la cadena que arranca del cielo. Jesús le está diciendo a los discípulos, ya para enviarlos, le dice, miren, esto no arranca acá, esto arrancó en el cielo. El Padre me envió como un apóstol, de la misma manera yo lo envío a ustedes para que envíen a otro. Entonces, cualquier alternativa que nosotros armemos de nuestra vida cristiana y cortemos con esta cadena de envíos, estamos en un proceso de desobediencia. Es casi frustrante para algunos de nosotros, por lo menos para mi propia vida. Mirar para atrás y ver muchos años de servicio, de ministerio, de sentirme que en mi agenda tengo la aprobación de Dios. Y quiero decirles que tengo que decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para la congregación venga a ser reprobado de arriba. Miren, lo que realmente nos tiene que importar en nuestra vida cristiana es lo que Dios opina de nosotros. Lo que realmente nos tiene que movilizar en la vida cristiana es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y este es un tiempo donde toda la iglesia, cada uno de nosotros, tenemos que asumir que a esta altura de la vida, algunos como yo, hemos estado décadas sin poner el acento y la prioridad en lo que Dios pone. Imagínense, por un instante, si esta fuera mi última predicación. Y con esto termino, porque ya es hora, son las 10. El jueves que viene seguimos con los otros dos. Es mi último. Mariela, estás diciendo que sí, que son las 10 y tengo que terminar. Ah, bueno, porque Mariela me hace así y no termino de entender, pero sea lo que pensaste, vamos a terminar. Sí. Sí. No, yo necesito que esto lo diga, porque el pastor Miguel no te escucho. De nuevo. Bueno, que quizás hemos perdido mucho tiempo, pero es tan desafiante entenderlo que miramos a toda la persona que se nos acerca como un posible discípulo. Entonces ahí predicamos la palabra. Yo lo entendí así. Podemos terminar acá. ¿Qué les parece? Yo no tengo más nada que decir. Solo déjenme decirle esto para concluir. Si esta fuera mi última prédica y me tengo que presentar delante del Señor, yo me voy a venir con una agenda de fechas, de campañas, de esto, de lo otro, y el Señor me va a mirar y me va a decir, Juan, capítulo 20, de la manera en que Dios me envió, así los envió a vosotros. Y la verdad que yo necesito corregir esto, porque es un deber como cristianos. Así que en esta noche terminamos orando de oportunidades. La Navidad, tantas oportunidades. Hoy, antes de venir acá, atendí a 2 contadores, les entregué la pausa para tu vida, les abrí una puerta. Yo digo, todos los días tenemos oportunidades. El punto es que yo entienda que hacer discípulos es un deber. Si el Señor sigue marcando nuestros corazones con todo esto, y arrancamos el 2019 todos con el deber de decir, Señor, quiero un discípulo, una discípula,
cargar, transferirla, porque tú me envías y yo voy a enviarla. ¡Wow! No tiene techo la iglesia. No tiene techo. Y si el mover genuino del Espíritu Santo lo hace, como lo está haciendo en muchos, creo que Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Así que para concluir y antes de ofrendar, vamos a orar de a dos. Quizás sea un momento para pedirle perdón al Señor, porque no lo hemos tomado como un deber. El jueves que viene le voy a mostrar 2 pasajes más, donde este principio se enfatiza más de parte del Señor. Y vamos a pedirle a Dios que en esta Navidad nos permita, en esta oportunidad, pescar el primer discípulo para Cristo. También quiero que todos los que tienen reuniones piensen que ahí también hay que pescar, en todos lados. Los campamentos son una oportunidad para pescar también. Todas son oportunidades, depende que yo esté sensible a este envío que hace el Señor. Oramos de a dos y después vamos a tener una oración por la ofrenda y nos vamos a casa.